¿Te has preguntado alguna vez qué enseña realmente la Biblia sobre el sexo? Prepárate para descubrir ideas que podrían transformar tu perspectiva sobre la intimidad dentro del matrimonio. Empecemos con lo esencial. La Biblia trata el tema del sexo con bastante frecuencia, aunque no siempre de la forma que podrías esperar. Dios creó el sexo como un regalo para las parejas casadas, con el propósito de ser algo positivo, placentero y que fortalece la unión. En Génesis 2:24 se dice que el hombre dejará a sus padres, se unirá a su esposa y ambos se convertirán en una sola carne. Este concepto de una sola carne es central en la enseñanza bíblica sobre el sexo. Cuando se trata de actos específicos, el asunto se vuelve más complejo e interesante. Primero, toquemos el tema del sexo oral. Aunque no verás una mención directa al sexo oral en la Biblia, algunos pasajes del Cantar de los Cantares han sido interpretados como referencias a la intimidad oral dentro del matrimonio. Un ejemplo es el capítulo 4:16. Levántate, viento del norte, y ven, viento del sur, sopla en mi jardín, para que se esparzan sus fragancias, que mi amado entre en su jardín y coma de sus frutos escogidos. Esta poesía podría entenderse como una celebración de la intimidad oral, pero es importante tener en cuenta que se trata de interpretaciones, no de afirmaciones directas. El Cantar de los Cantares es un texto poético lleno de metáforas y simbolismos. Sin duda, celebra la intimidad física en el matrimonio, pero debemos ser cuidadosos al sobreinterpretar ciertos versículos. La Biblia no ofrece una declaración clara sobre el sexo oral, pero sí presenta principios sobre la conducta sexual en el matrimonio, como el consentimiento mutuo, la generosidad y evitar cualquier cosa que sea dañina. En 1 Corintios 6:3-4 se enfatiza la importancia de la entrega mutua en las relaciones sexuales, señalando que tanto el esposo como la esposa deben cumplir con sus deberes maritales. Ahora pasemos al tema del sexo anal. Este es aún más controvertido en los círculos cristianos. A diferencia del sexo oral, no hay pasajes que se interpreten como referencias positivas al sexo anal. Algunos apuntan a Romanos 1:26-27 como una condena, pero es importante analizar el contexto. Este pasaje habla de relaciones entre personas del mismo sexo, no de actos específicos dentro del matrimonio. La Biblia advierte sobre actos sexuales antinaturales, pero no especifica claramente lo que esto significa. Algunos maestros cristianos argumentan que el sexo anal no cumple con el propósito reproductivo del sexo, basándose en Génesis 1:28, donde Dios le dice a Adán y Eva que sean fructíferos y se multipliquen. Por otro lado, algunos creen que si ambos cónyuges están de acuerdo y no hay daño involucrado, es aceptable. Argumentan que el silencio de la Biblia sobre este tema deja espacio para la discreción personal dentro del matrimonio. En última instancia, la Biblia no da una respuesta directa y es un asunto de convicción personal y comunicación entre los esposos. En resumen, la Biblia ofrece principios generales sobre el sexo en el matrimonio, como el respeto, el consentimiento mutuo y la entrega. 1 Corintios 7:5 nos recuerda que las parejas no deben privarse mutuamente del sexo, salvo por un tiempo de común acuerdo para dedicarse a la oración. Luego deben reunirse de nuevo para evitar la tentación. Estos principios nos guían hacia una sexualidad sana y respetuosa dentro del matrimonio cristiano. Uno de los aspectos importantes en el matrimonio es la intimidad sexual regular. Ambos esposos tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades del otro, y cualquier abstinencia debe ser una decisión mutua y por un tiempo limitado. La intimidad sexual, además, tiene un papel protector ante la tentación. En Hebreos 13:4
se nos recuerda que el matrimonio debe ser honrado por todos y el lecho conyugal mantenido puro, porque Dios juzgará a los adúlteros y a los inmorales. Este versículo destaca la importancia de la fidelidad y la pureza en el matrimonio. Pero, ¿qué significa exactamente pureza? Aquí es donde muchos cristianos discrepan. Algunos interpretan que el sexo solo debe tener como fin la procreación, mientras que otros creen que cualquier acto consensuado entre los esposos es válido. Lo esencial es recordar la visión bíblica general sobre el sexo. Está diseñado para la unidad. En Génesis 2:24 se nos dice que el hombre y la mujer se convertirán en una sola carne. El sexo es una expresión física de esa unidad espiritual y emocional. Proverbios 5, 18, 19 celebra el disfrute sexual en el matrimonio, que sea bendita tu fuente y alégrate con la esposa de tu juventud. Así la intimidad no solo es para procrear, sino también para disfrutar. El propósito de la procreación sigue siendo importante, como se menciona en Génesis 1:28, fructificaos y multiplicaos. Aunque no todos los actos sexuales deben estar orientados a tener hijos, sigue siendo uno de los propósitos fundamentales. En 1 Corintios 7 se subraya cómo la intimidad regular también protege contra la tentación. Ante cualquier acto sexual, los esposos deben nos une más, esto es placentero para ambos, puede causar algún daño físico o emocional. Nos sentimos cómodos y, lo más importante, honra a Dios y su propósito para el sexo. Es fundamental recordar que el silencio de la Biblia sobre ciertos actos no significa aprobación ni prohibición. Se trata de aplicar los principios bíblicos con sabiduría y amor. Tal vez Dios no nos dio reglas específicas sobre cada acto sexual porque confía en que usemos esos principios sabiamente en nuestras relaciones matrimoniales. Esto requiere una comunicación abierta, respeto mutuo. Deseo genuino de honrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, incluido el dormitorio. En 1 Corintios 10, 23, 24, Pablo nos deja un principio: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Aunque no hablaba específicamente de sexo, este principio es aplicable. No porque algo sea permitido significa que sea beneficioso o constructivo. También es importante considerar la conciencia, Romanos 2:23. El que tiene dudas si come está condenado, porque no lo hace por fe. Aunque habla de comida, este principio también puede aplicarse a la intimidad sexual. Si uno de los esposos siente que una práctica es incorrecta, es mejor evitarla, incluso si no está explícitamente prohibida en las Escrituras. Por último, es crucial recordar que los deseos sexuales pueden convertirse en idolatría si no tenemos cuidado. Colosenses 3:5 nos advierte sobre la inmoralidad sexual, la impureza y los deseos desordenados. Esto no significa que todo deseo sexual sea malo, pero nos recuerda que debemos mantener el sexo en su lugar correcto, como un regalo de Dios y no como un ídolo. En conclusión, el órgano sexual más importante es la mente. Cómo pensamos sobre el sexo, la actitud que llevamos a la intimidad y cómo lo abordamos tiene más peso que los actos específicos. Las enseñanzas bíblicas sobre el sexo no se enfocan en listas de cosas que podemos o no hacer, sino en cultivar una relación amorosa desinteresada y que honre a Dios.